con lo que es una importación, exportación, habíamos visto luego los 5 terms, cómo se paga, y luego ahora cómo transportamos y cómo aseguramos la carga. Estamos cerrando el círculo de lo que es una operación de compra-venta internacional, en lo que es en sí, puede ser o una importación o una exportación, ¿no? Depende ahora en qué lugar nosotros vamos a ubicar. Bien, entonces les voy a leer algunas diapositivas porque tienen conceptos importantes y, por supuesto, ampliar el concepto. La logística, transporte y distribución. La logística del transporte en el marco de las operaciones constituye uno de los principales puntales para considerar en la cadena de la distribución física internacional, DFI. Ustedes, cuando vean un texto de comercio o de economía y vean DFI, quiere decir distribución física internacional. Esta debe ser analizada desde el mismo momento en que la mercadería abandona el punto de carga, fábrica o almacén con destino al puerto o aeropuerto de embarque hasta su destino final. En otras palabras, hablamos de distribución física internacional, por ejemplo, respecto al ejemplo de ayer, por ejemplo, el momento mismo que la carga abandona el lugar la quinoa, el lugar de la empresa Quinoa Export en Oruro, ¿no? Y luego hasta el punto o puerto de destino final, en este caso hasta Londres, Inglaterra, incluso hasta el almacén del importador. Y aún más podemos llegar hasta el estante del supermercado cuando el consumidor final toma una bolsa de 1 kilo de quinoa. ¿Ya? Se puede conocer incluso hasta ese lugar. Bien, de la misma forma, las operaciones de importación no finalizan cuando la mercadería llega a su punto de destino final, sino incluso hasta la comercialización definitiva. Lo que les decía, ¿no? ¿Qué va a hacer este inglés? Va a vender, como es un distribuidor, a los supermercados. Y los supermercados, a quienes venden, por supuesto, a los consumidores finales. Entonces, puede ir una ama de casa inglesa en Londres hoy a las 19 horas y recoger una bolsa de este producto que seguramente inmediatamente llegando a su casa puede ser cocinado el producto o bien días después. Por tanto, la logística del transporte comprende desde el local del exportador el transporte de mercaderías al punto de intercambio modal. El punto de intercambio modal es cuando se cambia de modo de transporte, vale decir, de transporte terrestre a transporte marítimo en el puerto de Arica. E incluso luego cuando llega a Londres, de transporte terrestre se baja y lo más lógico es que vaya en un camión hasta los almacenes del importador, obviamente pasando antes por la aduana, ¿no? Luego hay servicios de manipulación, que es carga, descarga, acomodación de la carga, procesos administrativos en el control documental. Eso es lo que significa el proceso administrativo documental, que es el proceso aduanero. El transporte principal al país de destino, los servicios de manipulación, procesos administrativos de control documental en la zona de interfase modal, al desembarque y transporte interior al país de destino hasta el local del importador. O sea, cuando hablamos de distribución física, es desde el momento que sale de la fábrica, del lugar de exportación, hasta llegar a manos del consumidor final. En el caso particular de Bolivia, la distribución física internacional tiene una importancia vital y, por supuesto, el transporte. La condición del país mediterráneo hace que las operaciones de comercio internacional, de comercio exterior de nuestro país, se vean con muchas dificultades al no tener una costa marítima y menos un puerto, ¿no? Entonces, Bolivia tiene esa dificultad, además de los problemas que tenemos de país con menor desarrollo relativo de nuestros vecinos, por lo menos del lado de Brasil, Chile, Argentina, ¿no? Tenemos ese problema de que no hay una buena infraestructura carretera para que se puedan existir corredores de exportación y también de importación totalmente habilitados todos los días del año. Ustedes ven, el sillar, por ejemplo, constantemente hay problemas de derrumbe, reparación, nuevamente derrumbe, que cortan la ruta, etc. Entonces, tenemos una serie de inconvenientes de logística del transporte, ¿no? El que más se utiliza naturalmente en Bolivia es el transporte terrestre, ¿no? En volumen y en valor también. Este enclaustramiento obliga a las empresas que intervienen en el comercio exterior boliviano deban efectuar su distribución física internacional mediante la utilización de transporte terrestre, puede ser por carretera o por supuesto por ferrocarril, para conectarse hacia y desde los puertos alejados de sus centros de producción o sus centros de recepción, para que todos los productos se requieren un reembarque hacia o
o desde ultramar, con excepción de aquellos productos que utilizan el medio de transporte aéreo, lo cual es solo factible por algunos productos perecederos de la temporada. Si bien el transporte aéreo, digamos, puede obviar este problema, pero es caro, no se puede transportar todo lo que exporta Bolivia, son productos específicos que se colocan al mercado, que se transportan en transporte aéreo. Un segundito, por favor. Gracias. Bien, ahora vamos a ir desglosando y entendiendo quiénes participan en la distribución física internacional, qué responsabilidades tienen, quiénes son, etc. La distribución física internacional es el proceso de planificación, operación, control y almacenaje de mercaderías desde la fuente de la materia prima hasta el punto de venta del producto terminado. Su objetivo principal es satisfacer los requerimientos del cliente al menor costo y con la máxima seguridad. Esta parte es importante, porque ¿qué tenemos nosotros? ¿Cómo tenemos que satisfacer a nuestro cliente, supongamos, al inglés, que nuestro producto, la quinoa boliviana, tenga un precio más competitivo, o en otras palabras, más bajo, que el producto, digamos, peruano, ¿no? Entonces el cliente, el que nos compra, va a tener la posibilidad de comprar, digamos, a un menor precio que la competencia. Y por supuesto vender también a un menor precio. Al final se va a beneficiar el consumidor, el que importa, y también nosotros al exportar, porque estamos sacando nuestro producto al exterior. Y además ofrecer la máxima seguridad en la calidad del producto, en el empaque, en el diseño de los empaques, en la distribución y en los tiempos de llegada, ¿no? Bien, los componentes de este proceso son, importante, exportador, importador, gestión de compra-venta. Ya saben lo que es la gestión de compra-venta, ¿no es cierto? Agentes en el país de origen, transporte, tanto doméstico e internacional, agentes en el país de destino, seguros. Vayamos explicando. Exportador, para nosotros en este momento, siguiendo con el ejemplo del día de ayer, es la empresa boliviana Quinoa Export. Creo que ya la llamamos así, ¿no? Es la persona física, ¿no? O jurídica, o sea que por cuenta propia o de terceros extrae mercaderías de un territorio aduanero para ser consumidas en otro distinto. Generalmente concuerda con la figura del vendedor. ¿Qué hace esta empresa? Por cuenta propia, en este caso, saca mercaderías de un territorio aduanero boliviano, para ser consumidas en otro distinto, donde en el territorio de Londres, Inglaterra, o de Inglaterra. El importador es la persona física o jurídica que, sea por cuenta propia o de terceros, introduce mercaderías a un territorio aduanero. O sea, el que importa introduce, ¿no es cierto? Constituye una de las partes más activas dentro del contrato de compra-venta internacional. Generalmente concuerda con la figura del comprador de la mercadería, pudiendo ser a la vez consignatario. Continuemos. ¿Qué es la gestión de compra-venta? Bien. Esta gestión es instrumentada por intermedio de un contrato de compra-venta internacional, el cual consta de 4 contratos básicos. Es cuando nosotros determinamos que vamos a vender al exterior 50 toneladas de quinoa divididas en, la mitad en bolsas de 50 kilos y la otra mitad en bolsas de 1 kilo, de tal calidad, de tal gramaje o tamaño, porque cuando uno compra granos, puede comprar quinoa real de primera, calidad de exportación, quinoa real quebrada incluso, o quinoa de segundo. O sea, el contrato tiene que especificar todas las condiciones que vamos a exigir al que nos está vendiendo, y nosotros como exportadores vamos a cumplir para que nos cumplan con el pago. Bien, luego tenemos el contrato de compra-venta internacional. Luego hay un contrato internacional de carga. Nosotros tenemos que suscribir un contrato con la empresa multimodal que va a recoger desde Oruro, Bolivia, hasta entregar en Londres, Inglaterra, en las oficinas de Natural Foods de Londres. Luego tiene que haber un contrato de seguro de la carga. Ya les había comentado varias veces que es importantísimo asegurar nuestra carga, más aún si va a atravesar medio mundo y está sujeta a una serie de riesgos. Entonces, para no arriesgar nuestra inversión, tenemos que tener un contrato de seguro de carga.
Y finalmente, un contrato internacional de pagos. Si vamos a hacer una carta de crédito o una cobranza, básicamente también tenemos que firmar un contrato con el banco, ¿no? Que nos va a servir de intermediario o para cobrar o bien para aperturarnos asegurarnos que nosotros podamos cobrar, ¿no es cierto?, determinada mercadería, o bien obtener los documentos pagando por ellos para que cuando lleguen podamos nosotros nacionalizar. Estos contratos determinan tanto responsabilidades, obligaciones, el marco legal y las formas de pago de dicha gestión. Agentes del país de origen o país de destino también. Dentro del proceso de la distribución física internacional, intervienen agentes que brindarán sus servicios en distintas etapas del mismo, como ser agentes de seguro, agentes de carga, despachantes de aduana, agente bancario, etc. Tenemos algunos ejemplos. Ya. Bien. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a exportar, tenemos que asegurar esa carga para que llegue, para que esté cubierta con determinados riesgos en función del contrato de seguro. Entonces, contratamos agentes de seguro, ¿no? Nos ayudan a intervenir. Pueden ser tanto los brokers, son aquellas empresas que nos ofrecen por cuenta de las compañías de seguro la oferta de la póliza que requerimos. Por ejemplo, si vamos a exportar a Inglaterra, nos pueden hablar del 0,85 sobre el 10% del valor CIF, pero puede ser 0,85 Visa, 0,80 nos puede ofrecer la boliviana Sea Cruz y 0,79 Credit Informe Internacional, por decirles. ¿Dónde estará la diferencia, no es cierto? En la cobertura, en las facilidades, a lo mejor nos exigen pago al contado de la póliza u otros nos pueden diferir el pago. Entonces, de hecho, participan agentes de seguro. Agentes de carga son esas empresas especializadas fundamentalmente en el caso boliviano de efectuar transporte multimodal. Esta empresa se va a ocupar de coordinar y que lleguen los medios de transporte a nuestro almacén en Oruro, salga a la fecha prevista, pase la frontera hacia Chile, llegue a Arica. Cuando llegue a Arica se descarga la carga. Esta empresa coordinará con las empresas o con la autoridad del puerto de Arica para que nuestros contenedores los suban al vapor determinado en la fecha precisa y a la hora indicada, para luego continuar el viaje hasta Londres, ¿no? Y luego descargar la carga y contratar el camión y contratar, si es necesario, grúas para la descarga o montacargas o bien también estibadores, ¿no? Entonces, ese es un agente de carga. El despachante de aduana es aquella empresa, en este caso, en el caso del exportador, una agencia despachante de aduanas que hace el despacho aduanero. Se nos va a ayudar a conseguir, elaborar la documentación, hacer la declaración Declaración Única de Exportación ante la aduana para que nuestra empresa pueda fácilmente, dentro de los tiempos establecidos, continuar con todas las normas para la exportación de mercaderías. Y cuando llegue a destino, va a haber otra agencia aduanera, ya no tiene nada que ver la agencia aduanera boliviana que hizo el trámite de exportación, sino va a existir en Londres una agencia aduanera londinense autorizada por la aduana del Imperio Británico, ¿sí?, de Gran Bretaña, para efectuar la nacionalización de esa mercadería, porque hay una persona que es el importador que está introduciendo mercaderías de un territorio, de un territorio aduanero extranjero a un territorio aduanero inglés, o sea, tiene que participar un despachante de aduana. Los agentes bancarios obviamente son los bancos, ¿no? O con los que vamos a hacer vía cobranza o vía transferencia o vía carta de crédito, ya sea nuestro cobro o el pago, si somos importadores, que vamos a hacer de la mercadería que vamos a recibir. Bien, vamos a describir qué es el transporte. El transporte es la actividad más importante dentro del proceso de la distribución física internacional. El mismo puede ser doméstico nacional y puede ser, por supuesto, internacional. Se considera transporte doméstico nacional aquel que se realiza dentro del territorio de un país. Por ejemplo,
El ejemplo de Chayapata, donde hemos comprado Pregúntale si están con la mamá. ya, de Chayapata, diga que está en Oruro, o perdón, está en La Paz, ¿no es cierto? Es una provincia, a la planta de la empresa Quinoa en Oruro. Ese es transporte nacional. Está haciendo un transporte nacional. A lo mejor conseguimos quinoa en Potosí, ¿no es cierto? Y de Potosí irá pues a Oruro. Ese siempre va a ser transporte nacional porque se efectúa, se realiza dentro del territorio boliviano, ¿no? Internamente. Eh, Generalmente cubre el traslado de la carga desde el domicilio del exportador o lugar del retiro de la carga hasta el punto de salida. Ahora, puede ser de que nosotros, de nuestra fábrica, también una vez podemos tener los siguientes transportes. Uno, cuando compramos, transportamos de Chayapata a Oruro. Perfecto. Y luego, a lo mejor el transportista internacional nos dice, tienen que llevar la carga a tal dirección en la aduana de Oruro para que nosotros podamos cargar a los contenedores. Entonces, en ese caso, otro transporte contratamos que vaya hasta donde nos han indicado. O finalmente, solo el primero, ¿no? Ya. Sí, hoy. Hola, Todo el hola. mundo hace TikTok. Ya. Por favor, apaguen, Honoria, apague su micrófono, por favor. Apagaremos, ya, gracias. ¿Están escuchando bien? Hola, hola. Sí, licenciado, estamos escuchando bien. Ya, se ve bien también. Muy bien, continuemos, por favor. Bien, ahora, ¿cuál es el transporte internacional? Se considera transporte internacional a aquel que se realiza entre países. Este servicio puede cruzar una o más fronteras, ¿no? Para salir del país exportador y llegar al país importador. Explicamos y ustedes se ubican mejor que nadie. Transporte internacional de carretera, en este caso, ¿no es cierto?, va a significar que sale de Oruro, llega a la frontera, a Tambo Quemado, ¿no? Y luego cruza la frontera. Está pasando más de un país, en este caso Bolivia y Chile. Esa es una opción. Otra opción de transporte terrestre es que los argentinos le vendan harina al Perú, ¿no? Entonces puede salir de Córdoba, de una moneda de Córdoba, llegar a Yacuiba, ingresar a Bolivia, por Yacuiba, llegar a Santa Cruz, de Santa Cruz Cochabamba, de Cochabamba Oruro La Paz, y salir por el Desaguadero y llegar al Perú. Ha pasado 3 fronteras. Y para que exista ese tipo de transporte tiene que haber una normativa internacional del transporte internacional de carga, lo que hemos visto en el segundo tema, si no me equivoco, cuando es pueden recorrer incluso más países, digamos, cruzar el Perú, llegar al Ecuador y pasar a Colombia, ¿no? Entonces es más de una frontera, pueden hacer, o más de 2 países puede hacerse en el transporte internacional. Ahora, cuando hablamos de transporte, tenemos que tener los siguientes conceptos para tener una operación exitosa del transporte de nuestra mercadería. Tipo de carga a transportar, ¿qué es? A granel, es en bolsas, es en cajas, es en turriles, es líquida la carga, es la naturaleza. El embalaje de la carga, cómo está adecuada. Si estoy exportando, por decirles, aceite de 5 litros, seguro que el aceite va a venir el envase de polipropileno que conocen ustedes y esas cajas, digamos, o esos envases, esas botellas de PVC en cajas de 6. ¿No? O sea, en una caja de cartón donde entran 6 litros y luego debidamente apiladas y selladas. Eso sería lo ideal, porque no sería oportuno, sería demasiado riesgo transportar solamente las botellas. Se pueden desordenar, se pueden caer, se puede perder la carga. Luego el marcado de la carga. Les he explicado todas las mercaderías, todos los cajones. Han podido observar ustedes, les dije que por curiosidad vean alguna caja de chocolates, de dulces, qué sé yo, de shampoo, de cosméticos, etcétera. Todas están debidamente marcadas. Además de decir la marca, dice la cantidad de unidades, cuántos litros tiene cada envase, si es shampoo, quién fabrica, quién exporta, una serie de datos que tienen que estar en la mercadería. Porque si no está marcada, obviamente ocasiona problemas tanto a la aduana como también al que está importando y al que está exportando, porque es una condición que la aduana
nos va a exigir, y es más, el mismo importador tiene que tener la carga marcada. Si exportamos nosotros quinoa a Inglaterra, las cajas donde estén las bolsas de 1 litro deben estar debidamente marcadas. Vale decir, la marca del producto, tanto en inglés como en español puede ser, el peso de la caja, peso neto, peso bruto, luego las medidas de la caja, ¿no? Dónde se abre, no debe estar expuesto al sol, ya se ve mostrado cómo se marca, ¿no? Bien. Luego, cuando hablamos de transporte, tenemos que conocer la ubicación geográfica del exportador e importador. Tenemos que saber dónde queda Oruro, Bolivia, por supuesto, y dónde queda Londres, Inglaterra. Probablemente ustedes fácilmente puedan ubicarse, pero a veces hay países más complicados, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde está Letonia? ¿Dónde está, qué sé yo, Vietnam? ¿Dónde está Nueva Zelanda? ¿Dónde está la Guyana? O sea, ese aspecto, y lamento mucho que no hayamos podido, no se ha alcanzado el tiempo para ver un mapamundi, ¿no? A lo mejor, si es que hacemos rápido antes del examen, hagamos un breve repaso para que, no es para que entre al examen, para que ustedes tengan la cultura geográfica mínima para poder defenderse en comercio internacional. Además, tienen que saber por lo siguiente, si están entablando una comunicación con algún productor, digamos, de Italia, tienen que saber cuál es la hora en Italia, cuántas horas de diferencia tenemos, qué idioma hablan, habría que indagar qué puertos tienen, etcétera, para saber y poder expresarnos de manera correcta en nuestras comunicaciones con los posibles clientes o con proveedores también. Bien, los modos de transporte. Vamos a tener lo siguiente, ¿no? Aéreo, marítimo, carretero, ferrocarril, multimodal, fluvial, lacustre y por ductos. También un modo de transporte. A ver, todos ustedes están seguramente sentados frente a su computadora o semi-echados, agarrando su celular. ¿Cómo pregunto? A ver, vamos a preguntar a algunos jóvenes y señoritas. Charlie Rojas. Oh. Charlie, ¿me escucha? Hola, hola. Charlie Rojas. Nelvia García. Hola, hola. Nelvia. Sí, licenciado. Ya, señorita. Usted está participando en la clase. Seguro que tiene una fuente de luz en el lugar donde está, ¿no es cierto? ¿Qué es? Sí, licenciado, ¿Un es foco? un foco. Sí. Muy bien. Ya, el foco que es, ¿tiene idea cómo funciona? Pues está conectado a unos cables licenciados que están Muy yendo bien. hacia el Está medidor. conectado a unos cables, ¿no? Y esos cables, si se ha fijado, entran a su domicilio y primero llega a un medidor, ¿sí? Sí, licenciado. Ya, funciona así. Muy bien. La energía eléctrica, por ejemplo, es un bien, es un producto de importantísima necesidad en la actualidad y va a ser, de hecho, antes de que termine esta década, los automóviles eléctricos no van a tener una gran presencia en el mercado. Entonces, por un lado va a haber gente fabricada, o sea, casi la mayoría, o si no es la totalidad de las grandes marcas, ya están entrando en los automóviles eléctricos. Y los automóviles eléctricos tienen la virtud de que se recarga por el rato que uno quiere, por supuesto, pero más por la noche recargan sus baterías para poder al día siguiente usarlos, ¿no? Ahora incluso estaba viendo que hay automóviles que van a poder tener una autonomía de más de hasta 1000 kilómetros, ¿no? Pero generalmente 100 o 200. Entonces, esa energía llega, como dice la señorita, por cables. Es un medio de transporte. ¿Dónde se origina la energía en Bolivia? ¿Quién sabe? María René Ayala. Señorita María René. Hola, hola. Contesten, por favor. ¿Qué es de Charlie Rojas? Está haciendo su fogata, creo. Charlie. Jorge Daniel. Buenas noches. ¿Ya ha hecho los chorizos? Todavía no. Pero qué bien, le agradezco que está usted en Buenos Aires. Ah, no me diga. Bueno, y gracias por participar, ¿ya? Gracias. No,
Sí, sí. No, no te preocupes. Ya. Ahora, ¿qué clase de energía conoces tú? Ya, muy bien. Ya, pero digamos la que normalmente utilizamos, tú que estás en la Argentina, hay un proyecto, bueno, en este caso que no es argentino, sino es de Brasil y del Paraguay, se llama, ¿saben qué se llama? El Itaipú. ¿Has escuchado? Sí, 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 claro que sí, claro, está en Guaraní, ¿no? Es una de las presas más grandes del mundo. Bueno, muchas gracias. Bueno, pero para redondear, la energía en Bolivia se produce, hay energía hidroeléctrica, que son las presas artificiales que se hacen como la de Misicuni, que produce energía eléctrica, Corani produce energía eléctrica, en Songo, en los Yungas, se produce energía hidroeléctrica, claro. Luego, energía eólica, ¿no? Esos molinos de viento. Luego la solar, como dice Charlie, Bolivia, en Oruro hay un parque, llaman, de paneles solares, ¿no? Y por supuesto hay energía nuclear incluso. O sea, esa energía se transporta, se manda, lo que está, el momento que ustedes han prendido el foco en el ambiente que están, han traído energía y pasa por ahí, o sea, está siendo transportado, o sea que también los cables es una forma de modo de transporte. Y probablemente Bolivia, por el exceso que tiene de energía, me olvidaba anotar, hay energía que se produce de la turboeléctrica, ¿no? Que se hace con turbinas que se mueven con gas natural. Como Bolivia tiene gas natural, hay en el Chapare, hay aquí en Vallehermoso, hay en Santa Cruz, en Tarija. Bien, características de cada uno de los medios de transporte. Hay que ver tipos de servicio de los modos de transporte, sus itinerarios, sus tarifas, tipo de tarifas de cada uno de los modos de transporte, la estructura de costos de cada uno de los modos de transporte, documentación de estos modos y costos de todos los componentes del proceso de distribución física internacional. O sea, no es lo mismo enviar por ferrocarril, ¿no?, a un mismo destino que por camión. Probablemente por ferrocarril sea más barato, pero no salga todos los días. Mientras en el camión puede ser un poco más caro y puede salir hasta cada hora o estar en función a nuestra demanda. ¿Ya? Bien, los seguros. El seguro es uno de los servicios esenciales del comercio internacional y representa un componente importante del costo directo en la cadena de distribución física internacional. Vincula tres elementos bajo lo que se llama principio de indemnización, a saber, el asegurado. O sea, si yo tomo una póliza de seguros para enviar quinoa al exterior, ¿no?, yo soy el asegurado, o puede ser el importador o el exportador. El asegurador es la compañía de seguros. En Bolivia, de hecho, hay Visa, la Boliviana, Cia Cruz, Alianza, Illimani, Credinform, etc. No son muchas, pero hay. Y el objeto asegurado, la carga, o sea, la mercadería. En este caso, yo estoy asegurando el envío de 50 toneladas de quinoa, ¿no?, desde mi planta en Oruro hasta el almacén del importador en Londres, Inglaterra. Bien, ¿no? Y si importo, digamos, motos de la China a Bolivia, yo estoy importando, es el importador, aseguro las motos, ¿no?, que es mi carga, ¿no?, que yo estoy comprando. Tipos de transporte. A ver, la Ley General de Aduanas norma la actividad de los importadores, exportadores, de los transportistas, de los agentes despachantes de aduana. Entonces, vamos a ver algunos artículos, ¿no?, donde la aduana o sea, la Ley General de Aduanas da la norma para las operaciones de transporte. El artículo 53 dice lo siguiente: transportador internacional es toda persona autorizada por la autoridad nacional competente responsable de la actividad de transporte internacional. Dicha autorización será otorgada para realizar las operaciones de transporte internacional de mercaderías utilizando medios de transporte de uso comercial y deberá incorporarse al régimen general establecido en las normas tributarias en vigencia. Si yo soy un transportista en Bolivia y tengo 2 camiones Volvo, tractocamiones esos grandes, puedo tener mi placa, puedo tener autorización de tránsito para hacer transporte, pero no puedo hacer transporte internacional por el hecho de tener el camión.
sino que tengo que registrarme ante la aduana nacional y ante la autoridad competente, ¿no? En este caso el Ministerio de, bueno, ha cambiado, en el Ministerio de Economía hay hay a la Autoridad de Transportes y Telecomunicaciones, en este caso. El transportador internacional se responsabiliza por la correcta ejecución de la operación de transporte bajo el régimen de tránsito aduanero internacional, dentro de las presentes normas, ley y en los términos establecidos por convenios o acuerdos internacionales suscritos o que se suscribe que estén debidamente ratificados por el Congreso Nacional. O sea, ¿quién va a hacer transporte internacional? Además de registrarse, que enseguida vamos a explicar cuáles son los pasos, tiene que cumplir de manera estricta la normativa boliviana de transporte internacional, sea de carga de importación o de exportación. Aquí están camioneros, aquí están empresas aéreas, empresas de ferrocarril, empresas que hagan transporte fluvial, las que hacen por ductos, el gasoducto que va al Brasil y a la Argentina, son empresas que son propietarias de ese medio de transporte y deben estar registradas ante la autoridad competente. ¿Qué dice la Ley General de Aduanas en el artículo 55? El transportador internacional autorizado debe presentar y dejar una copia del Manifiesto Internacional de Carga, Declaración de Tránsito Aduanero, el MIC-DTA. Ya eso ya lo tienen en el tema 2, ¿no? Cómo funciona. O del documento de transporte internacional ferroviario, el que se abrevia TIF quebrado DTA, TIF DTA, o transporte aéreo o fluvial o documento de embarque cuando corresponda en su ingreso o salida del territorio aduanero. O sea, cada vez que se ingresa al territorio aduanero hay que generar este tipo de documento, ¿no? Y también cuando se sale. Y es responsable de ejecutar el servicio de transporte internacional, ya sea directamente o mediante la utilización de medios de transporte pertenecientes a terceros igualmente autorizados. O sea, necesariamente, o sea, una empresa puede, una persona o una SRL puede hacer una empresa de transporte multimodal sin tener ni un solo medio de transporte autorizado, pero se va a comprometer a los medios de transporte que contrate, que estos estén debidamente autorizados para hacer operaciones de transporte de comercio internacional. Alta y baja de registros. O sea, alta es cuando se registra y baja es cuando uno pide que se lo desvincule del transporte internacional de carga. A ver, leamos y explicamos. Los transportadores internacionales podrán solicitar al Viceministerio de Transportes, Comunicaciones y Aeronáutica Civil la incorporación de nuevos medios y unidades de transporte de uso comercial para su correspondiente habilitación y registro en la aduana nacional. Supongamos, una empresa de transporte BOA hace transporte internacional, tiene rutas internacionales y también lleva carga. Si se han fijado, los aviones, los modernos, tienen unos buzones especiales de carga. Si ustedes se han fijado, ayer han llegado 500,000 vacunas Sinovac de la China, desde Beijing, ¿no? Hace una operación de logística de largo aliento, ¿no? Vamos a tomar ese ejemplo de Beijing. BOA, para hacer ese transporte de Beijing a Cochabamba, esa nave aérea es un Boeing 767, uno de los más grandes que tiene la empresa, tiene autorización para realizar transporte internacional de carga. Ha hecho el trámite ante el Viceministerio de Transportes, Comunicaciones y Aeronáutica Civil. Obviamente lo debe hacer hace 1 o 2 años. Cuando ha llegado la nave, todas las naves de BOA, como hacen transporte internacional, se las registra. Entonces, el momento que ese viaje ha sido de la siguiente manera: ha salido de Cochabamba a Madrid en vuelo directo, han hecho una escala técnica en Madrid y luego han hecho Madrid-Beijing 12 horas seguidas. Han llegado a Beijing, han cargado las vacunas, que es un proceso logístico, lo que íbamos acá, que tiene que mantenerse la calidad de la cadena de frío, ir de acuerdo a la normativa vigente. Luego, eso es en los buzones. Dentro de la cabina, ustedes conocen un avión que tiene, como son aviones de pasajeros, tiene, qué sé yo, 180 espacios o butacas de pasajeros.
en vista que tenían que traer una cantidad importante de carga, han puesto cajas. ¿Alguien ha visto en la televisión? Hola, hola, para no hablar al cohete. Jóvenes, al día de hoy en la mañana o ayer en la mañana han visto lo que llegaron las vacunas de la China. O todos se duermen. Bueno, no han visto, no deben ver informativo, no es problema. Entonces, esa mercadería, además, han aprovechado la cabina y han puesto cajas de medicamentos, de pruebas PCR y de antígeno nasal, y jeringas y otro tipo más de cosas, debidamente embaladas. Y estos aviones, cada fila de asientos tiene 3 seguidos. Han puesto las cajas y luego han puesto una red. O sea, está cumpliendo con la normativa del transporte que exige la Dirección de Aeronáutica Civil y la misma aduana. Y ha emitido una guía de conocimiento aéreo. Entonces, esa empresa BOA, cuando ha llegado a Cochabamba, la empresa, el comandante, ha traído un documento donde certifica que esa carga de 500,000 vacunas y, qué sé yo, 1,000,000 de pruebas PCR y nasales, no sé exactamente la cantidad, han llegado de tal destino, pesan tanto, se ha hecho tal escala y todas las características del viaje. Entonces, porque esa nave estaba habilitada. Supongamos que esa nave que ha hecho este viaje va a ser 2 más y por cuestiones de contrato de leasing, porque BOA alquila los aviones que tiene, no todos son de ellas. Devuelve esa máquina, esa nave que hace este transporte, se termina el contrato y tiene que devolver al propietario de la nave que ha alquilado. Entonces tiene que dar de baja ante la autoridad que esa nave ya no va a volar en Bolivia o ya no va a estar bajo el control de BOA. Esa es la forma de dar de alta en su momento que uno escribe el medio de transporte y de baja cuando determina sacar el transporte. Lo mismo ocurre con los camiones. Una empresa puede tener, pónganse, 30 camiones y tiene de aquí a 2 años unos 5 camiones y ya los quiere sacar porque ya están viejos, los quiere vender, ya no acaban en transporte. Va a dar de baja. Pero para dar de baja, la aduana tiene un control para saber si ese camión que está registrado con determinada placa no tiene alguna penalidad que no ha cumplido o un documento pendiente por entregar. O sea, la baja, ¿no? Aquí dice, la baja de registro se hace previa verificación de cumplimiento de obligaciones y responsabilidades del transportador por las operaciones realizadas. Bien, ahora vamos a ver un aspecto importante que además de tenerlo acá, quisiera que se anoten, pues si es que toman apuntes, ¿no? Ya, la base imponible sobre la cual se liquidarán los gravámenes arancelarios estará constituida por el valor en aduanas. Para determinar la base imponible de las mercaderías importadas por vía aérea, se aplicará un 25% del monte correspondiente efectivamente pagado. O sea, cuando ustedes hagan ya saben cómo se hace la liquidación, se ha hecho para el primer examen, ¿no? Entonces, si el flete del transporte, por decirles, es $1,000, ¿cuánto es el 25%? 250, podrán 250 para fines de cálculo de la base imponible aduanera, ¿no? Y cuando el flete viene por carretera, ¿cuánto es? 30-70, ¿no? ¿Recuerdan? Hola, hola. Hola. Sí, ya. Entonces, transporte terrestre 30-70, transporte aéreo 25-75, ¿ya? Ahora, a falta de documentación comercial que respalde el costo de transporte, este se presumirá el equivalente del 5% del valor FOB de la mercadería. Anótese, si por algún motivo el importador, en este caso, no presenta documento de transporte, se le ha extraviado, es un caprichoso que no quiere, etcétera. Entonces, si el valor FOB es $10,000, supongamos, está transportando $10,000, por el 5%, el transporte va a ser $500, va a calcular la aduana. Pues aquí el equivalente del 5% del valor FOB. Hay momentos que efectivamente se puede extraviar la mercadería. Y saben también, ¿no? Si no presenta seguro, ¿cuánto es? El 2% del valor FOB. Anótense, como otro capítulo. Si no presenta seguro, el importador, se calculará el 2% del valor CIF. Bien.
Vayamos a ver el transporte. A ver, ya, el transporte aéreo. Bueno, el transporte aéreo ha evolucionado de una manera notable en las últimas 2 décadas, ¿no? Hay aviones de mayor capacidad, hay mayores frecuencias, en parte los fletes también han bajado, está en función también de la oferta y la demanda. Pero ahora el transporte aéreo tenemos la posibilidad de llegar prácticamente en horas de un continente a otro, ¿no? O sea, para determinado tipo de mercancías es muy importante. Por ejemplo, clarísimo está el ejemplo de las vacunas. Las vacunas de la China no podrían llegar por vía marítima. Seguro que podrían llegar, pero transportar, esperar 2, 3 meses, que venga un barco, del barco pasar a un camión y que venga un camión refrigerado desde Arica hasta La Paz o Cochabamba, toda una complicación. Mientras el transporte aéreo nos dé esa posibilidad de que las vacunas puedan llegar en cuestión, en menos de 24 horas, desde origen hasta destino, con una sola escala, ¿no? Una escala técnica. Como he dicho, han demorado casi 48 horas en hacer ese recorrido, e incluso, si no me equivoco, han viajado 4 tripulaciones de BOA para hacer ese trabajo logístico, ¿no? De transporte importantísimo, porque gracias a esas vacunas se va a poder continuar la vacunación y ojalá pues que todos los bolivianos puedan tener de manera oportuna y eficaz la vacuna, ¿no? ¿Qué sería en la parte de distribución física internacional? Desde el momento que se fabrica la vacuna en la China, se almacena, se etiqueta, se pone bajo menos 12 grados centígrados la Sinovac, si no me equivoco, llega un avión, el avión recoge, llega a Madrid, hace una escala técnica, las vacunas siguen conservándose en las bodegas del avión de BOA, llega a Cochabamba, de Cochabamba bajan esos contenedores, unos contenedores especiales aéreos refrigerados, continúa la cadena de frío, llega al CEDES, las otras vacunas van a viajar por vía aérea o ya terrestre, digamos a La Paz, Santa Cruz, etcétera. Llega al CEDES y el CEDES el día de mañana va a distribuir, digamos, a los centros de vacunación bajo una logística. Es decir, ok, la universidad va a vacunar 2,000, la escuela de salud 2,000, la FEICOBOL 4,000. Listo, les podrá mandar ahí para que mantengan su cadena de frío. ¿Y cuál es el consumidor final? El vacunado. El momento que ustedes pongan su brazo y la enfermera venga y les pinche y luego saque la jeringa y les ponga esa curita para cuidar la vacuna, ahí terminó el proceso de distribución física internacional. ¿Me comprenden? El consumidor final, en este caso, nosotros los que vamos a ser vacunados. ¿Qué características tiene el transporte aéreo? Es el más rápido, tiene una frecuencia alta, el costo de embalaje suele ser ser más económico que otros modos de transporte y la documentación es relativamente más simple. El transporte aéreo es el más caro, el de menos capacidad con respecto a otros tipos de transporte. Si bien el transporte aéreo tiene sus limitaciones en cuanto a largos, en cuanto a grandes pesos, por ejemplo, en ese avión de BOA yo no podría traer una pala mecánica, imposible, no entra, no está diseñado ese tipo de avión para ese tipo de mercadería. Pero sí hay aviones, digamos, de mayor capacidad, como el Antonov, que, bueno, en este caso ya no es ruso, sino es bueno, Rusia, la Unión Soviética, fabricó el avión más grande del mundo, el Antonov A-21, si no me equivoco. Tiene 8 motores, 8 turbinas. Tiene una capacidad impresionante de transporte. Puede transportar turbinas de termoeléctricas. A Bolivia, hace unos años atrás, hace unos 5 años, llegó a Viru un avión Antonov cargando una turbina completa. O sea, es un avión largo y súper ancho y de una capacidad extraordinaria. Entonces, con una logística especial se carga y se descarga y llegaron esas piezas. También al aeropuerto de Chimoré ha llegado este avión, que está en el Chapal, trayendo unas hélices, ¿no? Y las torres para generadores eólicos para ENDE. Entonces, en ese caso se adecuó. Pero generalmente, digamos, el comercial, el de todos los días,
no tiene sus limitaciones en tamaño y peso, ¿no? Además es más caro, pues es el más caro de todos, digamos, ¿no? Bien, transporte carretero. El transporte por carretera, perdón, es el único medio de transporte capaz de realizar por sí mismo un servicio de puerta a puerta. Ustedes pueden comprar harina de la Argentina y salir de la puerta, si ustedes quieren, del almacén de Molinos del Sur, de Córdoba, hacer el recorrido, ingresar a Bolivia y llegar a Cochabamba, a la importadora Pérez, digamos, que es un importador de harina. A su puerta le pueden traer el mismo camión, obviamente, así despacho aduanero sobre camión, digamos, en la aduana, ¿no? Entonces, salió desde la puerta de la fábrica del exportador de la Argentina y llegó a la planta, al almacén de esta empresa importadora Pérez, digamos, que importa harina, ¿no? Entonces, esa facilidad tiene, puerta a puerta, es flexible, no necesita rutas especiales, ¿no es cierto? Uno contrata un camión y viene a la puerta de su casa o de su fábrica y puede dejar en la puerta del importador, ¿no? Es más flexible. ¿Por qué flexible? Puede usted llamar a las 6 de la mañana o al mediodía o a las 3 de la tarde y seguro el transportista que quiere ganarse la carga va a estar. Mientras si hacen otros transportes, están ustedes en función al horario, ¿no? Tiene mejor acceso. Es seguro, los costos de embalaje son menores, sin embargo, no tiene gran capacidad de carga. Como digo acá, la restricción para el transporte carretero en Bolivia es en la mayoría de los casos de los camiones que operan en Bolivia tienen 25 toneladas de capacidad y un largo no mayor de 14 metros. Si ustedes quieren tener una carga extra larga de 20 metros, bien complicado. Para eso hay un transporte especializado de cargas pesadas y largas que tiene una logística y lo que se llama ingeniería del transporte que a veces se utiliza, pero eso no es todos los días, digamos. Bien, este es un mapa de rutas de transporte autorizadas por carretera. O sea, si ustedes quieren entrar, digamos, por Tambo Quemado, esta es la ruta. Entra a Oruro, a La Paz. Si quieren entrar por Pisiga, tiene que ser esta ruta. Estamos hablando de transporte internacional. De manera legal Pacífico, ¿no? Por Antofagasta, por Pisiga y por Tambo Quemado. Esta es la estación Abaroa. Los ingresan por todo lado, nunca van a entrar por estas carreteras, por supuesto, y logran burlar al ejército, burlar a la aduana, o también, como muchas veces he dicho, hay funcionarios que son asociados, hay corrupción y por eso también hay contrabando, ¿no? Pero estas son las rutas autorizadas. Es un mapa oficial, si ustedes quieren. Este documento se llama Carta de Porte Internacional por Carretera, tiene creo 24 espacios y esto es un formulario preimpreso, ¿no? Que llena la empresa transportadora. Aquí en cada campo dice para quién es, de dónde es, qué mercadería trae, qué valor tiene, etc. Esto más grande pueden ver en los documentos de importación que se les entregó, que tienen una diapositiva de eso. Bueno, este es el Manifiesto Internacional de Carga, Declaración de Tránsito Aduanero. Aquí, si ustedes se fijan, dice MIC Quebrado DTA, Manifiesto Internacional de Carga por Carretera, Declaración de Tránsito Aduanero. Y acá tiene lo mismo, pero está en portugués, porque esto es de la ALADI. La ALADI, los idiomas oficiales son el español y el portugués, ¿no? Porque los brasileños hablan portugués. Entonces, y acá se va llenando quién es el transportador, de dónde viene, dónde va a llegar la carga, de dónde llega, los dólares, o una serie de aspectos que se van llenando en una máquina, ¿no? Ahora creo que lo hacen en computadora, donde van manifestando, avisando, expresando en este documento qué carga están llevando y para quién, cuánto pesa y cuánto llega a costar. Bien, este es el Manifiesto Internacional de Carga. Bien. Para el transporte por vía férrea. Ustedes, bueno,
somos un departamento que hemos perdido nuestra cualidad ferroviaria hace más de 20 años, ¿no? En la capitalización que hizo el MNR a través de el gobierno de Sánchez de Lozada, Bolivia perdió o vendió a empresas extranjeras la empresa ferroviaria que era ENFE, ENDE, Entel, el Lloyd y algunas otras más, lo que sea cimientos, lo que es la Comibol, se pasó, siendo empresas estatales, pasaron a capitales privados. Y la parte ferroviaria, que era ENFE, que en esa época Cochabamba tenía un ferrocarril que salía de San Antonio y podía llegar obviamente hasta Buenos Aires o hasta Antofagasta, depende de la conexión. Ocurre de que se vendió y capitalizó una empresa chilena y le interesó un comino sacar carga desde Cochabamba. Descuidó esa vía y se perdió. Prácticamente esa vía, que ahora sobre ese... ¿Alguien vive en Quillacollo, Vinto, seguro, no? ¿Jóvenes? Hola, hola. Hola, hola. Hola, jóvenes. ¿Quién vive por Quillacollo, por Vinto, Colcapirua, Sipe? ¿No hay jóvenes que viven por ahí? Bueno, dice, yo vivo no por Quillacollo. Ya, muy bien, señorita. ¿Usted conoce lo que está... ¿Conoce usted la vía férrea, señorita? Sí, ¿Las vías del tren? Sí. Sí, ¿no es cierto? Esas rieles las han sacado y ahora está por ahí, va a ir el tranvía, ¿no? El tren urbano de Cochabamba. ¿Sabía? Sí, lo están modificando todo. Claro. O sea, toda esa infraestructura, si bien, digamos, salía de Cochabamba, recorría todo el Valle Bajo, pero ya en Arque, esa parte ya, cuando se vuelve la parte, digamos, andina de Cochabamba, la han destrozado y la han abandonado. Hemos perdido nuestro ferrocarril gracias a la capitalización y ese tipo de empresas. Ahora, sobre esas vías han sacado y va a haber el tren urbano que va a venir y a partir de Suticollo va a llegar a Cochabamba, a la estación de Cochabamba, es la línea verde, la roja va a ir a la Tamborada, a la universidad, y luego la amarilla que está en diseño va a llegar al castillo, ¿no? Bien, entonces, por vía férrea Cochabamba ha perdido esa calidad, pero el transporte por vía férrea es muy importante. Leemos, el transporte por ferrocarril, un segundo, por favor. Ya. El transporte por ferrocarril es uno de los más seguros que existen hoy en día. Permite transportar desde pequeños paquetes postales hasta contenedores. Por la capacidad de carga, el transporte por ferrocarril puede competir con el transporte marítimo. O sea, el ferrocarril tiene la ventaja de los trenes de arrastrar una cantidad importante de vagones, ¿no? Y puede llevar una gran cantidad de carga, ¿no? Y como decía, se puede mandar un sobre también por ferrocarril, un pequeño paquete como un contenedor, ¿no? Tiene gran capacidad, es seguro, puede transportar diversos tipos de carga, precios competitivos, y en sus desventajas es la documentación algo compleja y el acceso. Si uno quiere mandar por ferrocarril, tiene que llevar a la estación, ¿no? Para que carguen. Cuando llega el producto al destino final, tienen que ir a la estación para descargar y llevar en camión. O sea que no tiene un acceso directo, es algo más complicado. El transporte marítimo, como ustedes saben, es el transporte de mayor uso en el comercio internacional. Si ustedes indagan y se preocupan y ven los contenedores y los barcos, realmente es impresionante la contribución que tiene el transporte marítimo al desarrollo de la economía y del comercio internacional, ¿no? Su amplísima capacidad de carga, puede llevar todo, absolutamente todo. Imagínense, hay barcos que llevan más de 20.000 contenedores, 20.000. En este curso creo que alguien ya me dijo exactamente, buscaron cuál es el más grande, ¿no? Cada vez hay más cantidad de barcos de portacontenedores, pueden llevar petróleo, pueden llevar gas, o carga de cualquier tipo y de naturaleza, ¿no? Tiene los precios más bajos de transporte, ¿no? Es realmente importante saber que es un costo bajísimo, tiene el transporte marítimo, ¿no? Ahora, tiene en contraposición a sus ventajas, tiene poca flexibilidad, o sea, uno se tiene que estar sujeto a los itinerarios que tienen las compañías navieras. Si yo tengo urgencia de mandar zinc a la China, digamos, tengo que esperar el vapor que llegue y que además tenga espacio
O sea que es como es un transporte de alta demanda por las características que hemos señalado, que es un transporte económico, etcétera, no siempre tiene disponibilidad para, para los clientes, ¿no? Es más lento. Un viaje, como os he dicho, de Shanghái a Arica puede demorar generalmente entre 40 y 45 días, mientras en avión puede hacer ese tramo en menos de 20 horas. Luego, no tiene muchas frecuencias, los costes de embalaje son mayores por el tipo de transporte. Bien. Este es el Bill of Lading, ya han visto, es el famoso BL, cómo se llena, quién envía, quién recibe, qué día sale, en qué vapor. Aquí está la descripción de la mercadería. Esto ya lo han visto, ¿no? Tienen en formato grande, leíble, en la clase de documentos mercantiles. Esto también lo podrían anular. Bien, vamos a ver ahora el transporte multimodal internacional. Un segundito. Generalmente, la mayoría de las mercaderías que nosotros consumimos han utilizado transporte multimodal. La mayoría, no todas. Ustedes tienen en sus manos un celular. Este celular probablemente, lo más probable, que haya salido de un aeropuerto chino, ¿no? Digamos de Hong Kong, por decirles. Ni siquiera, vamos a hacer lo siguiente. China ustedes saben, es la fábrica del mundo y tiene muchos lugares donde se especializa en fabricar alta tecnología, en este caso este celular. Vamos a suponer que este teléfono, que lo tienen a mano, ha sido fabricado en Guangzhou. Ya Guangzhou es una ciudad importantísima industrial que está al extremo sur de la China. Bien, entonces, pero se ha determinado de que la exportación va a salir por Hong Kong, que es una isla. Entonces, de Guangzhou ha tenido que salir estos celulares en cajas, vamos a suponer que está debidamente encajonados, certificados, chequeados, la fábrica de Guangzhou al puerto. El puerto de Guangzhou, o sea, es transporte terrestre, ¿no? Transporte marítimo en un barco de menor calado, digamos, hasta Hong Kong. En Hong Kong han consolidado toda la carga y la distribuyen por transporte aéreo, digamos, al resto del mundo. De Hong Kong ha llegado a Miami y en Miami generalmente la electrónica se distribuye desde Miami, ¿no? A América Latina. Y de Miami, nuevamente en avión, ha entrado por Santa Cruz, ha llegado a Santa Cruz y de Santa Cruz el distribuidor ha mandado por flota a Cochabamba, ha ido a recoger el dueño de una empresa que vende celulares en Ayacucho, ha ido a recoger a la terminal su encomienda, porque una encomienda nomás, ¿no? Digamos, 100 celulares no hace un gran volumen, digamos que ha comprado 10, y de ahí se ha ido de la terminal a la Ayacucho, casi Calama, ha tomado un micro o otro transporte y ha llegado a su tienda y los expuestos ustedes han comprado. Este celular tuvo diferentes momentos y diferentes medios de transporte para que llegue a ustedes, ¿no? Ahora bien, vamos a ver qué es el transporte multimodal internacional. Es el porte de mercadería por dos o más modos diferentes de transporte, camión, vagón, buque aéreo, en virtud a un contrato de transporte multimodal, plurimodal o combinado. Desde el lugar situado en un país en que el operador del transporte multimodal toma las mercaderías bajo su responsabilidad y custodia para entregarla posteriormente en otro lugar situado en un país diferente. Las características esenciales del sistema que lo distingue del transporte segmentado tradicional son: en primer lugar, se trata de un sistema basado en un contrato único. Y en segundo lugar, el operador del transporte multimodal es el que asume la responsabilidad del cumplimiento del contrato actual como principal y no como agente del usuario o expedidor o de los porteadores que se integra a los diferentes modos de transporte. Este principio se basa en el servicio de transporte de mercadería de puerta a puerta, reduciendo notablemente la documentación y el cumplimiento de otras formalidades como son las prácticas en el transporte internacional. Entonces, en este ejemplo, Samsung Bolivia, saben que hay Samsung Bolivia, ¿no? La empresa que vende Samsung, ha contratado, desde Bolivia puede contratar una empresa, ¿no? Para que recoja de Guangzhou, ¿no? Y entregue en Santa Cruz. Y esta empresa, una sola empresa, digamos, se llama Plus Cargo,
le he hecho obviamente una cotización y le he asegurado los tiempos de entrega. Entonces le he hecho, nosotros el 1 de junio recogemos de Guangzhou, ¿no? Y le vamos a entregar en una semana en la aduana internacional del aeropuerto de Birubir. Entonces, supóngase, ¿qué hace esta empresa? ¿Cuál es la labor de la empresa de transporte multimodal? Suscribe un contrato con Samsung y es un contrato único. Samsung no tiene que preocuparse si hay camiones de la fábrica de Samsung de Guangzhou al puerto de Guangzhou, y del puerto de Guangzhou si hay embarcaciones para llegar a Hong Kong, y de Hong Kong donde van a consolidar y luego llevar al aeropuerto de Hong Kong, y de Hong Kong a Miami, y de Miami a Santa Cruz, digamos, pase lo fácil. Entonces, esta empresa se ocupa de toda esa logística, de combinar más de 2 medios de transporte. Tenemos terrestre, ¿no? Marítimo, aéreo, ¿no? Y terrestre hasta Cochabamba, supongamos. Entonces, bajo un solo contrato. Lo más probable es que termine en Santa Cruz, pero ya es un transporte multimodal. Una sola empresa se ocupa de hacer todo eso. Y eso no quiere decir que Plus Cargo tenga camión en la China, que tenga barco para cruzar a Hong Kong y luego aviones. No, subcontrata, como se llama, ¿no? Y conoce bien el negocio. La Ley General de Aduanas tiene en el artículo 78, define lo que es el transporte multimodal, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Para efectos del presente reglamento se entenderá por transporte multimodal el porte de mercaderías por 2 modos diferentes de transporte, por lo menos. Pueden ser más de 2, ¿no? En virtud a un único contrato. Quiere decir que se elabora un solo contrato. No voy a hacer, digamos, yo como importador de Samsung, no voy a hacer 4 contratos de transporte. Voy a hacer uno solo y con una sola compañía y un precio final. Podrá segmentarme los precios, pero me va a cobrar al final un total, ¿no? ¿Y qué dice este contrato único de transporte multimodal? Desde un lugar situado en un país en que el operador de transporte multimodal toma las mercaderías bajo su custodia hasta otro diferente designado para su entrega situada en un país diferente. Traduciendo, entonces la empresa de transporte multimodal toma las mercaderías bajo su custodia en la China para entregar dicha mercadería en Santa Cruz, Bolivia, ¿no? Otro país y varios medios de transporte. Bien. A ver. Un segundito, por favor. Un instante. Un segundito. Ustedes se han de hecho, en los hechos ya han visto lo que es un contenedor, no han visto en las carreteras, sobre los camiones, y si no, pues ahorita en la página inicial de este tema hay un barco con contenedores. ¿Qué es un contenedor? Es un recipiente de carga para el transporte aéreo, marítimo o terrestre. Las dimensiones del contenedor se encuentran normalizadas para facilitar su manipulación. Por extensión se llama contenedor o embalaje de grandes dimensiones utilizados para transportar objetos voluminosos o pesados, motores, maquinaria, pequeños vehículos, etc. Generalmente están fabricados de acero, ¿no? Generalmente contenedores de acero. Es conocido por su nombre en inglés container también. Existen los siguientes tipos de contenedores, los más difundidos. El dry van son contenedores estándar para usos generales de carga seca. Se cierra herméticamente sin refrigeración o ventilación. O sea, la mayoría de los contenedores que ustedes van a ver en los camiones son dry van, son para carga seca. El reefer son contenedores frigoríficos con puertas en un extremo y unidad de refrigeración incorporada en el extremo. Estos reefer sirven para transportar carga refrigerada o carga congelada. Por ejemplo, si se va a exportar pollo sin VAP, tiene que ir a una temperatura de menos 15 grados. Entonces se coloca la mercadería, los pollos a esa temperatura, se coloca de una forma especial, de acuerdo al diseño o sea, para que se mantenga el frío y pueda mantener congelado todo el producto. Open top es un contenedor con la parte superior abierta para transportar mercaderías que no se estrenen ni estén al descubierto. Flat rack son contenedores planos plegables, consiste en una plataforma plana
y de unos extremos provistos por bisagras que pueden ponerse verticales para formar un módulo de contenedor. Les voy a, el día lunes, la primera parte de la clase, otra vez toda, espero que sea así. Vamos a ver una presentación de diapositivas de todos los tipos de contenedores, ¿no? Y para que sepan ustedes cómo se usan, porque en un momento determinado en su vida profesional pueden requerir un contenedor especial. El Open Site es un contenedor, su mayor característica es que está abierto en uno de sus lados. Open, ¿no? Es abierto, Site es lado. Abierto por un lado. Se utiliza para cargas de mayores dimensiones en longitud que no se pueden cargar por la puerta del contenedor. El tank es un contenedor cisterna que se utiliza para transportar líquidos como productos químicos dentro de un bastidor tipo caja que tiene sus alturas. Bien, dimensiones del contenedor. La característica de los contenedores es que todos están estandarizados bajo una norma ISO. Quiere decir que si digo contenedor de 20 pies, ese contenedor fabricado en la China, en Francia, en Estados Unidos, el Brasil o la Argentina es del mismo tamaño, tiene las mismas características en alto, en ancho, en capacidad volumétrica, ¿no? Y sus características físicas. El ancho se fija en 2,44 metros. El alto puede variar de 2,59 a 2,89. Ese más alto es para el contenedor Haiku. El largo varía entre 20 pies, 6,08, 40 pies, 12,19 y 45 pies, 13,71 metros. Lo más extendido a nivel mundial son los equipos de 20 y 40 pies, con un volumen aproximado de 32,6 metros cúbicos y 66,7 metros cúbicos respectivamente. Las dimensiones del contenedor están reguladas por la norma ISO 6346. La carga máxima que pueden transportar los contenedores tiene un peso, bueno, los contenedores normalizados internacionalmente de 20 tienen un peso bruto máximo de 29 toneladas. Quiere decir que es la carga más la tara o el peso del contenedor, y los de 40, unas 32 toneladas máximo pueden soportar. Bien, vamos a terminar acá la clase. El día lunes hay una parte más y vamos a ver los contenedores. Y de la misma manera, el lunes, por favor, vamos a revisar las personas que han hecho el ejercicio de ayer para ver el descuento de los documentos, ¿ya? ¿Alguna duda, pregunta, consulta? Hola, hola. Bien, jóvenes. Entonces, al no haber, vayan a divertirse un poco, son jóvenes y estén en familia para ver lo que se puede hacer, si se puede hacer algo respecto a San Juan. Buenas noches a todos. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Hasta luego. Buenas noches, jóvenes. ¿Ya?